Dios me los bendiga en este día a todos mis hermanos y mis hermanas, esperando en el Señor en que se encuentren bien, en que el Señor les haya ayudado a lo largo de toda esta semana y pidiéndole al Señor por sus vidas. Les mando un abrazo, un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando también, ¿verdad?, que hayan podido cumplir con este ayuno que se realizó, el cual es para que el Señor pueda ir dando indicaciones acerca de qué vacuna se puede poner, el que guste, porque esto es algo que es personal. Cada quien sabe si se quiere vacunar o no se quiere vacunar. Eso es decisión personal de cada uno, de cada una. Pero en consecuencia, acordándonos de que el Señor nos anunció, ¿verdad? Porque acuérdense que muchas cosas que suceden nosotros, el Señor nos las anuncia antes. Y hace mucho tiempo, hace varios meses, el Señor nos dijo que cuando saliera esa vacuna, que no nos pusiéramos cualquier vacuna, sino que Él nos indicaría cuál sí podríamos ponernos. Pero bueno, eso es algo voluntario y es algo que cada quien decide si lo quiere hacer o no lo quiere hacer, porque nosotros no vamos a obligar a nadie ni les voy a decir si háganlo o no háganlo. Esa es una decisión personal. Solamente este ayuno que se hizo es para, bueno, que el Señor nos vaya indicando, ¿verdad? Y además, bueno, esperando también que hayas continuado con esa oración de la noche, ¿verdad? Que es importante para pedir, para que el Señor haga su voluntad en todas las cosas que tú necesitas para poder seguir adelante. Bueno, pero sin más por el momento, yo te voy a invitar que abras tu Biblia en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 25 al 34. Y dice así la palabra de Dios en este día. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Viene esta palabra, este mensaje, mi hermano, mi hermana, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que para cada necesidad que tú tengas en tu diario vivir, el Señor ya lo sabe. Él sabe qué podrás calzar, Él sabe qué podrás vestir, Él sabe qué vas a comer, y Él sabe cada paso que tú vas a dar, que tú des. Dice aquí que yo creo que el Señor miraba que muchos, para poderle seguir y para poderle servir, estaban más al pendiente de necesidades seculares que de las necesidades espirituales. Fíjate cómo el Señor de antemano tiene el control de cada cosa, de cada situación. Y aquí estamos hablando que este escrito fue alrededor de entre el año 30 y 33
de nuestro Señor Jesucristo. De hace 2000 años. Y era entre aproximadamente el año 30 a 33. Y el Señor sabía que aproximadamente unos 35, 37 años después, Jerusalén iba a ser destruida, iba a ser derribada. Y estaba avisando a estas personas, a estos discípulos y aquellos que le estaban oyendo. No les estaba diciendo exactamente qué día iba a acontecer, pero el Señor ya sabía lo que iba a suceder. Entonces imagínate que muchos y muchas estaban poniendo de pretexto sus necesidades terrenales antes que seguir al Señor, antes que estar llenos de la presencia de Él, antes que buscar el reino de Dios. Y esto hacían porque cada uno se afanaba en sus propios trabajos, en sus propios afanes, de tal manera que muchos pues no le seguían porque decían que primero tenían que hacer ciertas cosas. Ahí tienes el caso de Marta y María. Como el Señor le dice, bueno, ¿por qué estás afanada en tus quehaceres? Si ahorita es momento de escuchar la palabra, es momento de escuchar el mensaje, es momento de que te alimentes. Su hermana había escogido la mejor parte. Cuando el Señor pasó y escogió a los discípulos, dice que después Pedro le dijo, mira Señor, bueno, nosotros sí hemos dejado todo. Hemos dejado todo. ¿Qué recibiremos pues? ¿Qué recompensa tendremos? Pues hemos dejado todo por seguirte, por servirte. Y el Señor le responde, mira, no hay ninguno que haya dejado casas, hermanos, hermanas, esposo o esposa o propiedades, que no reciba 100 veces más en este siglo y la vida eterna más adelante. ¿Qué viene a decirte el Señor en este día? Bueno, mi hermano y mi hermana, que es verdad que tienes necesidades materiales. Es verdad que necesitas trabajar. Es verdad que necesitas tener lo necesario para tu hogar, para tu casa. Pero el Señor te está diciendo que hay una manera más fácil, más sencilla de que las cosas lleguen a tu vida, de que tus necesidades puedan ser suplidas. Date cuenta que los hijos de Dios, los que estamos en el camino de Él, en el Evangelio de Él, Él tiene cuidado de cada uno de sus hijos y de sus hijas. Más nosotros hacemos que las cosas se dificulten, se compliquen, cuesten más trabajo. ¿Por qué? Porque antes de estar más al pendiente de buscar presencia de Dios, estamos más al pendiente de satisfacer nuestras necesidades materiales. Y las dos van unidas. Lo material con lo espiritual va unido. Nada más que nosotros, o el pueblo de Dios, porque aquí estamos hablando a los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. Nosotros muchas veces como hijos de Dios buscamos primero lo material. Buscamos primero las añadiduras, decía el pastor Luis Godínez, en vez de buscar primero el reino de Dios. Y aquí el Señor dice, bueno, miren, estas cosas las hacen aquellos que no me conocen, aquellos que no están en mi camino, aquellos que no han andado en este evangelio, en esta senda. Ellos practican esto porque ellos creen que al afanarse, que al estar completamente metidos en lo material, van a obtener más. Y posiblemente muchos de ellos sí obtienen más. ¿Por qué? Porque trabajan todos los días de la semana, todos los días del mes y todos los días del año. El problema es que no obtienen nada de lo de arriba.
Obtienen todo lo secular, pero no obtienen nada de lo espiritual. Y desafortunadamente para muchos de ellos, cuando llega el momento de entregar el equipo y no tienen nada, nada de lo espiritual, no buscaron nunca presencia de Dios. Quizás solamente se acordaron en los últimos instantes de su vida que había un Dios y quisieron pedirle, recíbeme, perdóname y ya. Pero en el diario vivir no experimentaron un conocimiento de Él. No le trabajaron, no le sirvieron, no le buscaron. Esto es los que están en el mundo, porque ellos así se conducen. Pero los verdaderos hijos de Dios no se conducen así. Los verdaderos hijos de Dios primero buscan de Él. Primero buscan su guía y su dirección. ¿Por qué? Porque fíjate, estos hombres estaban bien afanados por aquello que les preocupaba en el diario vivir, pero en lo terrenal. Y ellos desconocían que 35, 37 años después, todo lo que ellos poseían, todo lo que ellos tenían, todo lo que ellos habían construido o acumulado, iba a ser destruido porque los romanos vinieron en el 70 después de Cristo y derribaron todo, cumpliéndose esa profecía que el Señor dijo que a Jerusalén, mira, Jerusalén, Jerusalén, ¿verdad? ¿Cuántas veces te quise juntar? ¿Cuántas veces te quise enseñar? ¿Cuántas veces te quise abrigar? Te quise cubrir, te quise proteger, como la gallina cuida de sus polluelos, pero tú no quisiste. Por esto vendrán días en los que te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Fíjate, Él ya lo había anunciado y esto sucedió. Y muchas veces a lo largo de toda la era de esta humanidad, muchos están afanando solamente por construir, por edificar, por satisfacer todo lo material, pero no se están ocupando de satisfacer lo espiritual. No están ocupando de buscar primero el reino de Dios y su justicia, para que todo sea añadido. El Señor lo que está diciendo es que Él puede hacer estas cosas, las puede hacer más sencillas, las puede hacer más fáciles, si tú primeramente le buscas. Si tú le buscas, Él sabe que Él te puede vestir de lo mejor. Él sabe que te puede dar el mejor alimento. No sé, yo creo que cuántas veces te ha sucedido, nada más que a veces no lo captas o no lo piensas, no lo analizas. ¿Cuántas veces te ha sucedido que algo que deseas, algo de lo que tienes ganas, de repente pasan unos instantes, a veces minutos, a veces horas, a veces un par de días, y te llega? Porque el Señor sabe de qué tenías anhelo. El Señor sabe de qué tenías necesidad. Pero a veces no alcanzas a comprender que el Señor sabe exactamente cuáles son las cosas que tú quieres. Y Él te lo quiere hacer más fácil. Él quiere hacerte llegar las cosas que necesitas mucho más simples, mucho más rápido. ¿Por qué? Porque la comida no es más que la vida, dijo el Señor. Y la vida es el Señor. Y el que está en Él tiene vida y vida en abundancia. Y el vestido no es más que el cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestra alma, nuestro ser le pertenece a Cristo. Y esto vale mucho más que cualquier vestido, que cualquier cubierta que tú quieras ponerle. Dándote a entender el Señor que Él sabe que tú necesitas ser cubierto, que tú necesitas ser alimentado. Pero si tú te alimentas primero del Señor y te cubres de Él,
por medio de su sangre preciosa, y le buscas, y le sirves, y buscas presencia de Él constantemente, y le estás pidiendo, y te estás esforzando por agradarle, por servirle, dice que cuando tú estés haciendo este esfuerzo, entonces Él te va a añadir las cosas que tú necesitas. Él te las va a añadir, Él las va a agregar. Y yo te puedo decir, mi hermano, que yo a lo largo de esta vida que he tenido, el Señor me ha concedido. Muchas veces intenté que las cosas llegaran por mis fuerzas. Muchas veces intenté que las cosas sucedieran porque yo estaba joven y yo decía, bueno, tengo las fuerzas, puedo hacer esto y voy a obtener aquello y así. Pero el Señor no permitió que yo tuviera esas cosas permanentemente. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que a mí me hacía falta buscar presencia de Él. Y sobre todo que yo tenía un llamado para servirle. Cuando yo lo entendí, ciertamente las cosas no fueron sencillas, pero con el pasar del tiempo y buscando presencia y entendiendo que primero era servir a Él, entonces el Señor fue acomodando las cosas en un tiempo, en un lapso, porque acuérdate que los tiempos son de Él. Y Él fue acomodando de tal manera que poco a poco veía yo cómo el Señor me abría una puerta aquí, otra acá, de repente como que se cerraba, de repente se abría, de repente volvía como que a querer haber escasez y después otra vez volvía a abundar. A tal manera que yo entendí que solamente sirviéndole a Él y buscando presencia de Él, Él iba a proveer por todas mis necesidades. Y Él sabe de hecho qué necesidades tengo ahorita, pero por el momento Él está supliendo las necesidades que son necesarias para este instante, este día a día que estoy viviendo hoy. Por eso el Señor dijo, no os afanéis. ¿Por qué? Porque cada día tiene su propio mal. Cada día tiene su propio afán. No tengas esa ansiedad porque el Señor sabe qué sí te va a dar y qué no te va a dar y cómo te lo va a dar. Y aun aunque viniera la peor crisis y aun aunque viniera la peor escasez, si tú estás sirviendo a tu Señor, Él te va a alimentar, Él te va a proveer. Mira, vámonos ahí al libro de Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 4 al 6. Y dice aquí la palabra de Dios así, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Y bebían del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Supongo que ya sabes de quién está hablando aquí la palabra. Y si no, tienes la gran ventaja que rápido puedes decir, ah, caray. Primera de Reyes, 17. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 4 al 7. Amén. Puedes entender cómo este varón realmente estaba consagrado al Señor. Verdaderamente él estaba consagrado a Dios. Y en todo lo que Jehová le mandaba, él obedecía, aunque a veces, como tú y como yo, de repente daba
algún retobo y ponía algún tipo de, pues vamos a decir así como de pretexto, pero Señor, pero esto, pero mira aquello, pero el Señor sabía que aunque él en cierta manera no estuviera completamente de acuerdo en lo que Jehová le estaba mandando, lo iba a terminar haciendo. Y él lo hacía. Fíjate nada más qué cosa tan tremenda. Le mandó a él que hablara y que anunciara que se iba a cerrar el cielo y que no iba a haber comida, no iba a haber alimento y por algunos años no iba a haber nada. Y dentro de ese mensaje, esto no solamente incluía al pueblo de Israel, sino lo incluía también en cierta manera a él, porque él estaba inmerso en ese pueblo, estaba inmerso ahí. Así en cambio, aún en medio de toda esa escasez que el Señor mandó, como nos ha dicho que va a venir esa escasez, y yo espero que tú ya estés preparado y preparada para cuando venga esto, porque lo hemos venido diciendo mucho a través de las prédicas cuando estábamos en la congregación, en la iglesia, que esperemos pronto el Señor nos permita volvernos a ver y encontrar si es su voluntad. Pero el Señor ha dicho que va a volver a venir escasez. Y imagínate, hermano y hermana, si viene esa escasez y tú estás afanado como los que no le conocen, te estás afanando como aquellos, y cuando venga esta escasez también a ti te va a alcanzar, con la salvedad de que si tú estás en Cristo y que si tú le estás sirviendo, le estás trabajando, el Señor te va a proveer todo lo que necesitas. Más, si no estás haciendo esto, tú también vas a perecer y vas a carecer y te vas a lamentar. ¿Por qué? Porque tanto afán en lo material para que cuando se escasee, posiblemente tengas tu dinero guardadito, pero no vas a tener para el alimento, porque no va a haber disponible. O posiblemente haya disponible, pero muy caro, y tú no tienes nada de dinero guardado. ¿Por qué? Porque vivías afanado, y al vivir afanado, todo el tiempo tenías una nueva necesidad. ¿Por qué? Porque solamente para ti era lo material, lo material, lo material, lo material. Y no es que el Señor no te quiera dar lo material, al contrario. Dice el apóstol Pablo que es una cosa maravillosa, que si sembrando lo espiritual ciegas lo material, eso es una cosa maravillosa y grande. Así pues, entonces Elías, cuando esto se cerró, el Señor sabía de dónde lo iba a alimentar, y dice aquí, acabas de leerlo, que le mandaba a esos cuervos que le llevaran pan y carne en las mañanas y en las tardes. Si tú has hecho lo mismo que Elías, bueno, pues cuenta con tu ración de pan y de carne en la mañana y en la tarde. Y tu agüita. Más, si no has hecho ese servicio que se le tiene que prestar al Señor, y no has servido a tus consiervos, y no has servido para el propósito que el Señor te llamó, pues posiblemente no te caiga ni una migaja. Y esto es lo que el Señor no quiere. El Señor no quiere que tú vivas con una ansiedad o con un afán de qué comerás, de qué beberás, de qué calzarás, de qué vestirás, porque el Señor sabe tus necesidades y te las va a satisfacer en la medida en que tú estés buscando presencia de Él, en la medida que tú le estés sirviendo, que tú le estés trabajando, que te estés esforzando. En la medida de esto, el Señor te va a dar todas esas añadiduras. Y Él te va a proveer, aunque se escasee el agua, como aquí dice que se le escaseó el agua a Elías. ¿Por qué? Porque el arroyo después de unos días empezó a secar, pero el Señor ya tenía preparado, ¿verdad? Ya tenía preparado dónde lo iba a llevar. Y fíjate cómo fue que el Señor lo tenía preparado. El Señor ya sabía que lo iba a sustentar a él, que lo iba a alimentar a él, que le iba a dar de beber a él. Pero era necesario que aún en la escasez,
que aún en la falta de todas estas cosas, él tenía que seguir sirviendo y tenía que seguir proveyendo a otros. Y en este caso, hubo una viuda que puede ser como cualquiera de mis hermanos y hermanas de estos días que puedan decir: yo no tengo esposo, yo no tengo esposa, yo no tengo hijo, yo no tengo herencia. Y posiblemente ella estaba en una situación así, pero era una hija de Dios también, a la cual el Señor también quería sustentar. Y por esto dejó que sucedieran estas cosas para que Elías se moviera un poco, llegara al hogar de esta viuda. Y acuérdate que muchas viudas había, pero no todas estaban en la voluntad de Dios. Y por lo menos esta sí estaba en la voluntad de Dios. Por eso el Señor mira nada más a quién le mandó. No le mandó a cualquier siervo, a cualquier sierva. Le mandó al profeta Elías. Y a través de él, el Señor la sustentó con esa harina, con ese pan, para que comiera ese pan y para que tuviera agua. Date cuenta cómo el Señor, a través de un siervo que sirve, puede bendecir a otro siervo que también sirve, o a otra sierva. Pero si el siervo se cierra a servir y a buscar el reino de Dios, entonces la otra sierva no va a ser bendecida tampoco, y entonces por esto el Señor te cierra las puertas. ¿Por qué? Porque estás afanado, porque estás con la ansiedad. ¿Qué no sabes? Que tu vida vale más que cualquier ropa exquisita o cara que tú te quieras comprar. ¿Qué no sabes? Que tu vida vale más que cualquier comida exquisita que tú quieras probar o comer, o por la que tú quieras trabajar. Vales más que eso. Y si el Señor alimenta a las aves del cielo, que no siembran ni recogen en graneros, con más razón te va a alimentar a ti, y te va a vestir a ti, y te va a proveer a ti. Pero siempre que estés buscando el reino de Dios. Posiblemente, ¿qué tal si a ti te toca el lugar de la viuda? ¿Y qué tal si a la otra hermana o el otro hermano, no les quiero decir nombres para no poner en evidencia ninguno, o para que los que vean este video, este mensaje, pues sepan de algunos de mis hermanos y hermanas de los donde nos congregamos? No. Pero a ver, ¿qué tal si la hermana que se sienta en la primera fila, en la tercera fila, es la que el Señor quiere a través de ella bendecir a la que se sienta hasta la última fila? Pero resulta que la que está hasta la última fila sí está haciendo la voluntad de Dios, pero la que se sienta en la tercera fila no. ¿Qué resulta? Que entonces, ¿de qué manera va a bendecir el Señor a aquella sierva? Sí la va a bendecir al final, porque sabe que aquella sí está haciendo su trabajo. Pero aquella sierva o siervo inútil que no está haciendo su trabajo, el Señor le va a cerrar las puertas. Porque el Señor quiere que tú seas de bendición para otros. ¿Y qué tal si a ti te toca ser el que va a recibir, pero el que le toca darte no está entendiendo lo que estamos hablando el día de hoy? No lo está entendiendo. ¿O qué tal si aquel que le toca dar sí lo está entendiendo, pero tú ya te fastidiaste, ya te aburriste de buscar presencia de Dios, ya estás cansado de querer buscar la dirección y la guía de Él y quieres seguir afanado en el mundo? Bueno, pues entonces el Señor te dejará que sigas afanado, y el Señor escogerá a otro o a otra mejor que tú para que Él pueda ser bendecido, para que Él pueda ser sustentado o sustentada. Date cuenta, mi hermano y mi hermana, que el Señor por esto dice que no nos afanemos por el día de mañana. Cada día trae su propio afán. Ponte a pensar, si en un par de años, en 10 años, en 20 años, empieza a haber persecución de la iglesia, viene una guerra, viene otra peste, como nos ha venido siendo anunciado que vienen otras cosas, porque esto está anunciado. Y todo aquello que tú quisiste construir, de repente viene esa tempestad y se lo lleva. Y te vas a quedar sin nada.
y vas a quedar frustrado o frustrada. ¿Por qué? Porque todas tus esperanzas las pusiste en lo material, mas no las pusiste en lo de arriba, no las pusiste en el dueño de todo, no las pusiste en aquel que puede hacer las cosas más fáciles. Dijo el Señor: lleva mi carga, lleva mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si tú me buscas, si tú me trabajas, si tú te cargas este proceso, esta palabra, este mensaje, este evangelio, yo puedo hacer tu vida más fácil. Yo puedo hacer tu vida más ligera. Y te puedo dar de todos modos, al fin y al cabo, todo y más de lo que tú anhelas y de lo que tú esperas. Y lo puedo hacer bien sencillo y bien fácil. Porque mío es el oro, mía es la plata. Pero solo si tú quieres. Si tú quieres realmente comer del bien, participar del bien y tener esa bendición de Dios en tu vida, búscale primero a Él. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y después vendrán todas las cosas añadidas. Y no te preocupes por el día de mañana. ¿Por qué? Porque cada día trae su propio mal. No tengas ansiedad, al contrario. Descansa en el Señor. Fortalécete en Él, en el poder de su fuerza, y dile: Señor, tú sabes mis necesidades. Ayúdame a salir adelante. Ábreme puertas, pero yo te voy a servir. Yo te voy a trabajar. Yo voy a decir amén. Voy a ser el primero en decir amén. La primera en decir amén. Cuando se requiera que yo te trabaje, que yo te sirva. Y entonces te vas a dar cuenta, mi hermano, si aún así el Señor es misericordioso y no te ha dejado en la calle, pues verás cómo entonces, si no se abren las ventanas de los cielos, y el Señor va a derramar bendición sobre tu vida hasta que sobreabunde, pero cuando hagas su voluntad. Y es necesario hacer su voluntad. Y no te digo qué cosas hacer su voluntad, porque ya lo sabes. Ya lo sabes. Tú sabes qué tienes que hacer. Tú sabes qué te toca. Sabes qué te toca hacer. Pero que el Señor te bendiga. El Señor te guarde en este día. Y que esta palabra, que este mensaje pueda llegar a tu vida, a tu corazón, y el Señor pueda transformarte todo tu ser. Y te pueda indicar qué tienes que hacer. Yo te lo puedo decir, mi hermano, mi hermana, a mí así me ha funcionado. No fue fácil, como te lo dije al principio, pero el Señor sí me ha ido acomodando las cosas. Y sé que Él es mi proveedor. Y sé que Él es el que me acerca a las cosas y que las hace más sencillas. Sé que tengo que trabajar. Sé que tengo que esforzarme, sé que tengo necesidades, pero mi principal necesidad es servir al Señor. Y espero que Él me ayude y que te ayude a ti para que le puedas servir. Que Él pueda poner el querer como el hacer. Y que puedas estar dispuesta a servirle, mi hermano. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo el hombre va a comer y alimentarse del trabajo material, también se alimenta, y mejor, del espiritual. Porque el espiritual da bendición. El material da corrupción, pero el espiritual da bendición. Multiplica el Señor. Hace las cosas y Él te multiplica no solamente en lo material. Él, cuando lo estás buscando, también te da sanidad. Acuérdate, mi hermano y mi hermana, yo te invito y espero que el Señor edifique tu vida, y nos seguiremos viendo en el nombre del Señor y continuaremos en el nombre del Señor hasta que Él nos permita vernos nuevamente cara a cara. Ahorita haz de cuenta que es como las cartas que enviaba Pablo y les decía: este es el mensaje, eso es lo que digo para esta iglesia, para esta otra, pero anhelo veros, dice, anhelo volver a veros. Y entonces se los diré cara a cara. Pues así también, mis hermanos, yo los anhelo volver a ver también, y que sepamos que estamos en este mismo sentir. Que el Señor me los guarde, que el Señor los proteja, los bendiga, los sostenga. Y ya saben, ahí estoy a sus órdenes en el nombre del Señor. Por lo menos, para llevarlos en oración. Ahí estamos en el nombre del Señor. Que Dios bendiga sus vidas, que el Señor los guarde y los cubra con su sangre preciosa. Y el Señor proveerá.
Amén. Señor te bendiga.